Bueno, muy buenos días para todos. Vamos entonces a hablar de DevSecOps y ciberseguridad, ambos unidos para transformar los proyectos. Mucho gusto. Entonces, como les decía Sergio, mi nombre es Juliana Cañas, soy ingeniera de voz, líder de capacidad de integración y entrega continua y la capacidad de aseguramiento de la calidad. Formo parte de la familia Ceiba desde el 2014 y creo que muchos ya de los que me conocen saben que me apasiona acompañar a los compañeros en los proyectos de desarrollo aplicando precisamente las culturas y las prácticas de voz para poder mejorar. Buenos días muchachos, yo soy Andrés García, actualmente ingeniero en ciberseguridad y líder de la capacidad de ciberseguridad de la compañía, una capacidad relativamente nueva dentro de la organización, desde el 2012 en Ceiba. Muchos me conocerán por diferentes referencias, los dejo a su criterio. Y como bien saben, me gusta mucho el tema de la innovación, estar aprendiendo. eh, y bienvenidos a este espacio, muchachos. Bueno, entonces la agenda del día, vamos a hablar principal, pues primero que todo de DevSecOps, luego vamos a tocar unos temitas claves de ciberseguridad, claramente el impacto que generamos en el negocio, las prácticas de seguridad y de SecOps y además de eso el trabajo que tenemos que hacer con los compañeros, es decir, generar un equipo de SecOps eficiente. Bueno, entonces iniciamos para hablar de SecOps. Necesitamos primero que todo entender de el papá de los pollitos que es DevOps y para ello vamos a hacer uso de una metáfora que ha sido pues un éxito con diferentes compañeros y es la metáfora del restaurante, ¿cierto? Muchos de nosotros, por no decir prácticamente que todos, conocemos cómo es la estrategia, la metodología y el proceso en un restaurante y para ello entonces hablemos de lo que es el equipo de la cocina, un equipo de diferentes roles que con cada una de las actividades que desempeñan tienen un objetivo principal y en común, que es generar los platillos que desde los comensales o por requerimientos de los comensales deben de salir. Tenemos en la cocina diferentes roles, como muestra la imagen. Tenemos a nuestros chefs, nuestros ayudantes de cocina, quien está encargado de lavar los platos, roles atrás, quienes nos ayudan con el almacenamiento de los ingredientes, el aseo general de la cocina, todos los roles que intervienen para que precisamente esos platillos salgan una belleza. En la parte del salón tenemos otros roles que en este caso serían todos los que están alrededor de atender a los comensales que están a la espera de esos deliciosos platillos. Para eso tenemos entonces los meseros, el recepcionista, quien nos ayuda a acomodarlos en las mesas, las personas del aseo, en este caso pues del salón, ¿cierto? Ahí tenemos dos equipos principales donde podemos decir, bueno, cada uno de esos roles que están ahí agrupados trabajan en pro de desarrollar ese conjunto de escenas que van a tener nuestros comensales y que para ellos sea una gran experiencia. Para ello entonces los meseros cogen precisamente esos platillos que nuestros cocineros realizan y los llevan a la mesa. No sé si entonces alcanzamos a relacionar la metáfora que queremos llevar y es precisamente ese equipo de desarrollo y ese equipo de operaciones que trabajan normalmente en ese proceso de desarrollo de software en el que estamos incluidos la mayoría de nosotros. Son esas diferentes actividades y etapas que hace el equipo de desarrollo donde vemos a los desarrolladores, gerentes de proyectos, product owner, QA, ¿cierto? Y en operaciones que tenemos al equipo de seguridad, comunicaciones, infraestructura, operación, observabilidad, ¿cierto? Todas esas actividades que debemos relacionar. Pero entonces hay una pregunta muy chévere, ¿cierto? Vimos el equipo de desarrollo, o en este caso, pues nuestro equipo de cocina sacando platillos, y vemos al equipo de operaciones desplegando, llevando esos platillos a la mesa. Pero entonces, negrito, ¿qué pasa con la seguridad? Bueno, la seguridad, dale en la siguiente, por favor, es ese supervisor, ¿sí o qué? Eh, no lo miremos como el man cansón que me va a venir a poner problema con todo lo que estoy haciendo, que le está diciendo al cocinero, parce, eso está mal,
o que le está diciendo al operador, parce, hey, tenés tantas brechas, tenés que solucionarlo, pero no te estoy diciendo cómo, solamente parce, están y hágale, ¿cierto? Sino que es esa persona que de alguna forma va a empezar a impulsar esos dos frentes, ¿cierto? En donde buscamos acompañar a estos cocineros, a los desarrolladores, a los arquitectos desarrolladores y apoyar al equipo de operación de alguna forma para que esto a su vez empiece a generar una comunicación bilateral entre los diferentes equipos. Listo. Dale, siguiente, Julia. Para eso entonces nace lo que nosotros ya conocemos, un término que además de estar muy a la moda, es un término que nos dice pues, que se define como DSCOP, ¿cierto? Pero es precisamente como nos dice Andrés, es la práctica de integrar la seguridad en cada etapa del ciclo de vida del desarrollo de software. Es decir, desde el diseño, pero también hasta producción, ¿cierto? Entonces nosotros, si seguimos con la metáfora de la cocina, podemos ver en las imágenes cómo tenemos a ese grupo de cocineros haciendo precisamente una revisión de ingredientes, ¿cierto? Porque son precisamente esos ingredientes los que van a ir al plato preparados de una manera muy especial y poder llevar pues un plato exquisito a la mesa. Pero tenemos a ese ayudante de cocina que tiene, digamos que hoy la tarea de lavar de manera adecuada los implementos y los platos. Y tenemos a ese mesero que cada vez que una mesa queda desocupada, pues de manera adecuada con su proceso como debe de ser, recoge los platos y hace un aseo adecuado a la mesa para poder recibir a los siguientes comensales. Cada uno de ellos son los roles que ya habíamos mencionado, pero que también tienen esa tarea de seguridad. En el caso del restaurante, de limpieza, de higiene, de preparación, de todo lo que es necesario para ello. Es por eso entonces que la seguridad abraza a DevSecOps, ¿cierto? No es solo una etapa por allá o un pasito que me deja o no me deja pasar mis funcionalidades o me genera un reproceso o un retraso. No, seguridad en el caso de DevSecOps la abraza totalmente. ¿Por qué? Porque le indica que en cada una de esas etapas tengo la capacidad de desarrollar tareas que me permitan a mí ampliar el campo de la seguridad en el desarrollo de software. Ahora, muchachos, cuando nos centramos en el concepto de lo que es ciberseguridad, siguiendo esta misma metáfora, miremoslo desde el punto de la higiene y la seguridad integral de lo que es el restaurante, ¿cierto? Hey, pero todo esto significa que vamos a poner a llegar a llenar de candados todo. Hey, pilas, ¿por qué? O sea, tengo que esperar a que la persona, el supervisor, me diga qué puedo, qué no puedo usar y hasta qué punto. Eso es un error, ¿cierto? Realmente nosotros, o lo que es ciberseguridad, es más una estrategia, ¿cierto? Una estrategia que se basa, dale en la siguiente porfa, Julie, que se basa en tres tipos de controles. En la siguiente, me salté ahí una, perdón. A veces me emociono, muchachos, se me olvida todas estas vainas, pero me disculpo. Se basa básicamente en tres controles en lo más mínimo. Habrán frameworks que le meten 5 o 6 controles más, que ISO le mete una cantidad de controles más, pero en su esencia, en su base, siempre vamos en tres puntos. En la prevención, en la detección y en la corrección, muchachos. Siguiendo esta metáfora de manera global, hey, cuando hablamos de prevención, el arquitecto desarrollador, ese cocinero, ese man que está ahí todo el día en la candela, ¿cierto? Debe tener siempre en cuenta de que pase primero, tengo que lavarme las manos. ¿Sí o qué? Si yo no lavo las manos, no tengo cómo controlar los ingredientes de manera higiénica, ¿cierto? Y adicionalmente poder saber o poder escoger esos ingredientes frescos que van a componer el platillo que vamos a sacar, ¿cierto? Asegurarnos de que no haya una contaminación, ¿cierto? Incluso desde el principio. Cuando lo hablamos a nivel de software o de la escritura de código, mayormente hablando, estamos hablando del tema de código seguro, ¿listo? Y analizarlo incluso hasta el punto
de llegar a un ambiente preproductivo o incluso producción. ¿Listo? Digámoslo de alguna forma, muchachos, hoy podemos tener una cantidad, ¿cierto?, de herramientas que hoy nos podemos apoyar, eso lo estaremos hablando más adelante, pero lo importante es tenerlo dentro del contexto global. ¿Listo? Y el tema de la detección. Entonces aquí ya empieza esa figura de supervisión para el tema del apoyo general a los diferentes equipos, ¿cierto? En donde el man se va a encargar de, hey, vamos a ver cómo está esta salsa en cuestión a la textura, al sabor, etcétera, etcétera, o incluso irse hasta el punto de, voy a mirar si en el restaurante, en mi negocio, de manera general, tengo cómo controlar el tema de incendios, de alarmas, de una cantidad de cosas, ¿cierto? Si algo sale mal, un plato quemado, un incendio en el restaurante, un horno fallando, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta al instante sin que esto de alguna forma pueda afectar a nuestros clientes o nuestros comensales. ¿Listo? Y cuando hablamos del tema de la corrección, hey, ¿qué vamos a hacer cuando el plato se quemó? ¿Cómo vamos a hacer cuando el horno nos falló, cierto? Empezar a generar, a cocinar un nuevo plato o a corregir el problema que tenemos inmediatamente, ¿cierto? Tener ese plan de manera general que vamos a abordar de tal forma de que la experiencia de nuestro cliente, de nuestros clientes, no vaya a ser afectada por los diferentes eventos que vayan de ahí para atrás. ¿Listo? Si solamente nos enfocamos en uno de estos tres en su mínima expresión, nos vamos a fallar, ¿cierto? De nada nos sirve tener todos los ingredientes frescos, ¿cierto? Si no detectamos de que un horno nos está fallando. Dale, siguiente, Gil. Bueno, entonces, ¿cómo todo esto que estamos hablando que suena tan bonito impacta el negocio? ¿Por qué la seguridad es importante para el negocio? Primero que todo, tenemos que hablar sobre esos fundamentos claves que tiene SecOps, es decir, primero, el qué tengo que hacer para poder impactar ese negocio. Y es ahí donde entran cuatro conceptos claves. La automatización, que sería entonces la primera. La automatización en DSecOps busca precisamente incorporar de manera adecuada los controles de seguridad, de pruebas y de esos procesos repetitivos en lo que muchos de nosotros conocemos como un pipeline de integración y entrega continua, precisamente para buscar minimizar esos errores pues lo que decimos los errores humanos, o también el objetivo de acelerar las entregas, pero además de eso, asegurar que esas validaciones de seguridad se realicen de forma continua. ¿Cómo? Con cada cambio del código. ¿Por qué es clave? Porque primero que todo, reduce la fricción entre desarrollo, seguridad y operaciones, ¿cierto? Ya es una tarea automatizada, ya no estoy a la espera de que alguien lo haga, ya no voy a reclamar un resultado o hasta de pronto reprocharlo. Es sencillamente un paso que se da. Aseguramos que los controles se apliquen de manera constante, continua y consistente, es decir, va a existir de manera automatizada esos controles y sí o sí se van a ejecutar y nos van a mostrar los respectivos resultados. Y además de eso nos va a permitir detectar vulnerabilidades de manera temprana. ¿Por qué? Porque vamos a, como nos lo va a decir más adelante, las estrategias del Chief de Security, necesitamos de manera estratégica llevar diferentes controles que nos contaba Andrés más pues atrás. Esos diferentes controles los vamos a llevar de manera adecuada en todo nuestro proceso. ¿Cómo aplicamos la automatización? Integrando escaneo estático, dinámico, escaneo de dependencias. Todas estas inspecciones, revisiones que podemos hacer, lo vamos a realizar de manera constante cada vez que subo código a mi repositorio. Vamos a automatizar precisamente pruebas de seguridad, tanto en dependencias, en aplicaciones como en infraestructura. Vamos a automatizar precisamente despliegues seguros que van a incluir lo que son pruebas de configuración hasta del posterior despliegue. Tenemos entonces también la colaboración. La colaboración entre SecOps me va a promover precisamente seguir rompiendo los silos que tradicionalmente existían en desarrollo de operaciones, ahora también con los del equipo de seguridad.
Claro, decíamos que seguridad no es un rol allá paradito haciéndome un stopper cada vez que me encuentre un error, pero sí es posible que tengamos ya sea un rol o un equipo de seguridad con el que yo tengo que trabajar y de trabajar de manera adecuada, con espacios de comunicación abierta y trabajar de manera conjunta durante todo el ciclo de desarrollo. ¿Por qué? Porque esa persona va a estar ahí promoviendo precisamente la seguridad y que podamos cumplir con ese requerimiento. Porque es clave, mejora la transferencia de conocimiento, va a reducir malos entendidos, nos va a acelerar la resolución de problemas y además de eso vamos a poder adoptar las buenas prácticas, fomentando así la cultura de responsabilidad compartida. ¿Cómo aplicamos la colaboración, muchachos? Reuniones regulares entre equipos, que podamos revisar los riesgos, planificar mejoras, que podamos usar o hacer uso de, por ejemplo, plataformas compartidas que nos ayude a integrar el feedback continuo que nos da, por ejemplo, la automatización o las mismas reuniones. El chat, el tablero de ticket, el dashboard de gestión de proyectos, todas esas herramientas que nos ayuden precisamente a trabajar de manera colaborativa. Y no se queda atrás la práctica de programación par o revisiones conjuntas de código, pero que además de eso involucren al personal de seguridad, ya sea porque nos está revisando o ya sea para pedir de esa persona o de ese equipo apoyo, ayuda para poder dar solución. Childless Security es la cultura de Childless nos lleva a mover prácticas de seguridad de etapas tempranas. ¿Por qué? Porque yo desde el diseño, desde la codificación, que son las primeras etapas que yo voy a realizar, me llevan a llevar o a darle lugar a prácticas de seguridad que me ayuden a mí a prevenir en fases posteriores o hasta en productivas apariciones de vulnerabilidades que no quiero que aparezcan. Es clave, ¿por qué? Porque me ayuda a detectar esos errores, esas vulnerabilidades y a detectarlas de manera temprana es mucho más barato, es menos costoso que remediarlas de manera tardía. Cuando yo incremento la calidad y la confianza en el software, también facilito la dinámica del equipo y además de eso, cómo me recibe el cliente esa entrega que estoy haciendo, porque el valor que le estoy entregando cada vez es mejor. Y además de eso, pues vamos a facilitar la entrega, la integración y la entrega continua diciendo estoy incorporando seguridad. ¿Cómo lo aplicamos? Los análisis de seguridad en los procesos de revisión de código. Estoy revisando, es el código, no estoy revisando una funcionalidad desarrollada. Capacitando a los desarrolladores o al equipo de desarrollo completo en prácticas de codificación segura. Además de eso, también puedo ejecutar pruebas automáticas de seguridad o inspecciones de seguridad de manera temprana dentro del pipeline. Por último, tenemos la responsabilidad compartida. DevSecOps desde un principio y ciberseguridad también nos lo deja claro y nos establece que la seguridad no es una responsabilidad exclusiva del equipo de seguridad. Todos deben de participar desde desarrollo hasta la misma operación. ¿Por qué es clave? Porque genera conciencia y compromiso colectivo. Evita los cuellos de botella y esas zonas que podemos decir zonas grises, donde nadie quiere asumir el tema de seguridad. Y propiciamos el tema de culturas organizacionales resilientes y proactivas. Es decir, sabemos que también, o sea, no podemos dejar de reaccionar a lo que nos aparezca, pero realizar también o volvernos, o tener esa cultura proactiva nos ayuda a minimizar esas apariciones que no queremos que lleguen. ¿Cómo lo aplicamos? Fomentamos que los desarrolladores, operaciones y no solo los desarrolladores, el equipo de desarrollo, el equipo de operaciones integre controles de seguridad en esa codificación, en las pruebas, en infraestructura y en operación. Capacitar a los operadores en las buenas prácticas y en los riesgos que pueden ser comunes. Y necesitamos establecer unos mecanismos que sean claros para poder reportar y además de eso mitigar o trabajar en los incidentes, pero que entre todo el equipo. Listo, muchachos. A ver, esto tiene un alto nivel de impacto a nivel de los negocios, ¿cierto? O del negocio.
Y no lo hablemos solamente en negocio a nivel de organización, sino el negocio a nivel de nuestros clientes. ¿Por qué esta vaina se vuelve importante, muchachos? Hey, un incidente puede llegar al punto de destruir tanto nuestra reputación como la de nuestros clientes. ¿Sí o qué? ¿Qué pasa cuando tenemos una brecha de fuga de datos? ¿Cierto? Que lo podremos traducir a un cliente intoxicado. Cuando uno se intoxica en un restaurante, porque a la gran mayoría nos ha pasado muy de buena el que no, es todo el día enfermo, ¿cierto? O metido en un baño o vomitando, o definitivamente se dañó el día, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con eso? Ey, parce, no vayas a tal parte porque esta vaina, parce, es alguien intoxicado de ese restaurante, ¿cierto? Ah, ¿cómo así? Yo he ido, no sé qué, no me fue tan mal, parce, me fue horrible ese día, ¿sí o qué? Entonces, literalmente, no solamente perdemos el cliente, sino que eso se nos va a volver una cadena porque el man va a llevar la misma información para otras personas, ¿cierto? El impacto de la confianza que podamos tener, eso se puede convertir en un tema devastador. Por consiguiente, hey, cuidado del cliente. Eso es lo primero que debemos pensar en eso. Para hacer el cuidado del cliente, tengo que pensar en cómo asegurarle el trabajo que yo estoy haciendo con ellos, ¿cierto? Hey, una vulnerabilidad crítica, ¿cierto? Que se puede traducir a una clausura por sanidad. ¿Y qué va a pasar con eso? Eso puede significar incluso hasta pérdidas económicas directas, daños irreparables, no solo a nuestra marca, sino también a la marca de nuestro cliente, ¿cierto? Si por el contrario yo tengo un higiene impecable, estamos hablando de desarrollo seguro, tengo un proceso de calidad claro en cuestión al proceso que estoy llevando, ¿cierto? Eso no solamente me va a generar fidelidad con nuestros actuales clientes, sino que eso se va a convertir en un voz a voz que nos va a traer más gente, nos va a traer nuevas oportunidades e incluso poder permitir crecer a nivel de organización con nuevos retos que se nos presentan. Muchachos, esto a su vez va a ser, o sea, no veamos nunca que el tema de ciberseguridad o seguridad, como lo quieran llamar, va a ser un tema, va a ser un costo, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué significa eso, parce? Eso a mí me está trayendo un costo, no estoy viendo ningún valor. Veamos que esa vaina es una inversión directa, ¿cierto? Que va a significar un éxito para nuestro negocio y para el negocio de nuestros clientes. Y a su vez nos va a permitir generar procesos de escalabilidad en nuestros procesos e innovación general a nivel de la organización. Dale, Julie. Bueno, entonces estamos hablando muy bonito, ya les contamos hasta cómo se impacta el negocio, qué debemos tener en cuenta al momento de impactar el negocio, pero entonces, ¿cómo se hace esto, cierto? ¿Cuáles son esas prácticas de seguridad y que implementamos precisamente en DCCOPS? Ahorita les decía, seguridad abraza todo el proceso de DevOps precisamente porque nos dice qué actividades debemos realizar en cada una de esas etapas. Entonces estoy hablando de que en un momento de planeación yo puedo tener muy presente prácticas como el modelado de amenazas, prácticas que me indiquen a mí tener muy presente la identificación de los requerimientos, sobre todo en este caso los de seguridad, para tenerlos presentes para el resto de las etapas del ciclo. En codificación, hemos hablado mucho de codificación segura, de esos análisis que yo puedo implementar, tanto a nivel local como más adelante a nivel de integración y entrega continua. El tema de pruebas, de validaciones, de inspecciones, todas esas herramientas que yo puedo empezar a involucrar de manera adecuada en todo mi proceso, pero de manera adecuada, de manera estratégica, que me genere valor, que me genere la información en el momento que en verdad lo necesito. Pero también es claro que puedo realizar prácticas después de desplegar, ya sea en un ambiente preproductivo o hasta en el mismo ambiente productivo, pero ya pues serían prácticas que están más pensadas para el tema de reaccionar ante lo que ya puede aparecer.
¿cierto? Entonces, en cada una de esas etapas yo empiezo a implementar todas estas prácticas, pero claramente, y lo hemos demostrado, y se lo hemos contado desde el mismo diseño y planeación. Pero Ven, para devuélvete, ello, devuélvete. Yo completo ahí una cosita, Julie, qué pena, dale, parce. Muchachos, a ver, no estamos queriendo decir de que los productos desde el inicio al fin tienen que ser perfectos, eso nunca va a pasar. Y si somos realistas, el que diga yo a la primera la saco perfecta, a ese man hay que darle, no iba a decir algo medio pesado, hay que darle en la cara. ¿Sí o qué? Hay que darle en la cara. Por eso es que ahorita que hablaba Yuri del tema de Shiblet, ¿cierto? Parce, esto es un ciclo de construcción. Tengamos seguridad desde el principio, ¿cierto? Creando productos mínimamente, mínimo productos viables, ¿cierto? De tal forma de que podamos mostrar la evolución que estamos teniendo, ¿cierto? En cuestión a la necesidad de nuestro cliente, a cuestión a la necesidad de la organización y que a partir de este ciclo podamos ir mejorando y construyendo y teniendo lo que hoy sabemos que es mejora continua, ¿cierto? Entonces esta vaina, qué pena que a veces me empiezo a emocionar mucho, esta vaina me empieza a ocasionar bastante emoción porque a medida que vamos haciendo cosas nos vamos encontrando, parce, esta vaina la puedo hacer mejor y la puedo hacer mejor integrando tal vaina, ¿sí o qué? Pero esta versión tiene algunos reportes que no son justificables en la inyección de la necesidad que tengo, pero vamos a buscar otras estrategias, vamos a mirar cómo podemos marcar esto. Entonces, digámoslo de alguna forma, esto no es más que la representación del marco de mejoramiento continuo que a nosotros hoy nos representa. Dale, Julie, qué pena, paz. no es verdad, Negrito, al fin y al cabo, el símbolo es muy claro, este símbolo de Devos, que es precisamente el signo del infinito, es que esta vaina es iterativa, esta vaina es incremental, ¿cierto? El feedback, hasta el mismo operación y monitoreo, yo puedo recibir feedback para volver a planear, codificar y darle las respectivas soluciones o incrementar de manera, pues, incrementar mi funcionalidad. ¿Cierto? Al ser progresivo, pues esto lo que me quiere decir es, estás trabajando hoy de esta manera, pero si estás encontrando cómo hacerlo mejor, pues vuelve a empezar, que este ciclo vuelve y empieza. Y ahí está la seguridad, abrazando. Bueno, les estaba contando que para eso tenemos una visión holística de seguridad. Es algo muy chévere porque ahorita Andrés nos decía con la definición de ciberseguridad que estamos hablando de personas, procesos y herramientas, ¿cierto? Que trabajan en conjunto con ese objetivo específico. Y es muy chévere porque si han estado en DEFES anteriores, Juliana les ha hablado de esas tres dimensiones que impactan considerablemente el avance o la transformación con DevOps. Y es que precisamente son los procesos los que nos dicen cómo vamos a trabajar en pro de ese valor que tiene que generar el negocio. Sí, cómo vamos a trabajar, qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi paso a paso, las herramientas, cómo apalanco ese proceso para que ese proceso avance de manera constante, progresiva, que no se me estanque en ninguna parte. Pero ¿quiénes trabajan en ese proceso? Precisamente las personas. Pero lo que yo les decía anteriormente, si las personas no las capacito, si a las personas no les explico bien el proceso, no las capacito en una herramienta, esa evolución no se va a dar. Si no acojo las herramientas adecuadas, ese proceso no va a evolucionar y por ende voy a desanimar los diferentes roles que hoy tengo en mi organización. Y si no tengo claro un proceso que voy a trabajar, pues ¿para qué me lleno de roles de personas y herramientas? Entonces es un trabajo en conjunto y es una visión holística. Ahora, muchachos, a ver, aquí antes de hablar de todo esto, voy a repetir algo, un mensaje que dio Espinal y Juan en su primera charla y es, no le tengamos miedo a experimentar. Es, como lo mencionábamos al principio, el tema de esta visión de seguridad de manera general puede marcarse desde varios procesos, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, nunca, y qué pena ser así tan
de nunca, ¿cierto? Vamos a poder empezar a revisar en qué estamos fallando si no nos atrevemos a experimentar, experimentemos herramientas. Este tema del método Seiba y las extensiones que tiene, una maravilla para uno empezar a trabajar, ¿cierto? Experimentemos. Ahora, cuando hablamos desde la visión de seguridad en el lado del proceso, por decirlo de alguna forma, es, hey, parce, tener ese mapa y ese proceso claro, pocas palabras, esa receta, ¿cierto? Y dentro de ella poder definir ese modelo de amenaza, ¿cierto? Poder tener esa capacidad de manera general de decir, parce, esto nos puede significar un riesgo de manera general. ¿Qué pasa si alguien nos intenta robar? ¿Qué pasa si alguien intenta meterse por allá a la nevera a robarse el salchichón y yo lo necesito para el huevo revuelto? ¿Cierto? ¿Cómo voy a empezar a controlar un poco eso? O incluso poder mirar el tema de la gestión de vulnerabilidades, por decirlo de alguna forma, hey, seguimientos, hey, reuniones con los equipos de seguridad. O ahí tenemos un man, ¿cierto? Que está participando mucho en el chat, por cierto, que se llama Andrés Gómez Palacio, que ese man es la teta más teta para enviar correos todos los días. Hey, parce, tenemos tal cosa, hey, tenemos tal otra, hey, X, Y, X, Z. Párenle en bolas a eso. Ese man no está jodiendo, les está diciendo, parce, vea, miren que aquí podemos tener un riesgo. ¿Sí o qué? Y es una participación activa que tenemos incluso desde el lado de la gerencia de infraestructura. Cuando hablamos, por ejemplo, de la gerencia de tecnología y la gerencia de procesos, con los Juanes, con los coach técnicos, que los manes nos generan ese incentivo a empezar a participar y a explorar nuevas herramientas. No le tengamos miedo a eso. Que si esos manes nos están explicando un poco es porque nosotros podemos llegar 3 escalones más allá. Listo, muchachos. Entonces, cuando hablamos del tema de los procesos, estamos hablando de eso. Listo. Dale siguiente, Julie, por favor. Cuando hablamos de las herramientas, hey, herramientas pueden existir muchas, ¿cierto? Lo importante es qué vamos a hacer con ellas. Hey, necesitamos siempre tener claridad de lo que hoy estamos usando. ¿Cómo vamos a revisar el recetario, cierto? En este caso, lo que interpretamos como pruebas SAS. Hoy tenemos Sonar, podemos tener temas de inteligencia artificial con el método Seiba, etcétera, etcétera, con el tema de Copilot, que hay muchos que ya lo tienen, de alguna forma para poder generar un código mucho más limpio, ¿cierto? E incluso poderlo analizar antes de poderlo llevar a un pull request o a algún proceso de despliegue continuo. Tener esos escenarios de prueba, lo que son los DAS, cuando vamos a pruebas en ambientes no productivos, ambientes de pruebas, etcétera, etcétera, poder tener ese mínimo producto, como lo están diciendo también por ahí muy activamente en el chat, en donde hey, tengamos las reglas mínimas que sí o sí esta vaina nos tiene que cumplir indiferente a las necesidades del negocio o a las reglas de negocio con las cuales estamos trabajando. Más bien con esas reglas completamos ese estándar que ahora estamos definiendo, ¿cierto? Y eso apoyado mucho por las herramientas y las capacidades que hoy a la organización se están trabajando. Listo. Dale siguiente, Julio. Y muchachos, lo más importante, las personas. Listo. Como lo decían también en uno de los espacios de ahorita, la verdad no me acuerdo cuál. Hey, las IA son nuestros asistentes activos, ¿cierto? Pero no hay un tema bien creado si no hay una intervención humana. Siempre es necesario tener esa intervención humana. No deleguemos toda la responsabilidad a IA, como lo decía Spinelli Juan Pablo al inicio del paso. Esto nos puede generar un código que haga cierta acción, pero nos puede estar inyectando una vulnerabilidad. Ojo con eso, pilas con eso. Muchachos, sin miedo al éxito, metas en experimenten, háganle sin mente, pero no deleguen todo a una responsabilidad de algo que estamos entrenando. ¿Listo? Siempre va a ser ese factor humano e inteligencia artificial, siempre va a ser necesario. ¿Listo? Dale, Julie. Bueno, y finalmente
pues finalizamos esa visión holística precisamente con las personas, ¿cierto? Pero el verdadero poder de DSCOP se manifiesta cuando esas personas no solo usan la herramienta, sino que también cultivan unas habilidades y la colaboración necesarias para poder trabajar como equipo. Eso nos lleva precisamente a conversar de también cómo vamos a construir precisamente esos equipos de DSCOPs eficientes. Para ello tenemos lo que son unas habilidades individuales que más que individuales para hablar solamente, o sea, de una persona en específica, estaríamos hablando de las habilidades que individualmente tiene cada uno de los equipos que estábamos hablando de DSCOPs. Entonces estamos con el equipo de desarrollo, ¿cierto? O el equipo pues de la cocina. Esa seguridad que desde el diseño se debe de observar. Entonces, el chef ya no solo piensa en el sabor, sino que también piensa en la higiene desde el diseño. O sea, ese hombre se debe cuestionar cómo es, pues sobre la receta, pero qué tengo que hacer antes de empezar, cómo puedo evitar que este ingrediente cause algún problema en el futuro. Cierto, la receta está hecha, el pollo se hace, alguna receta con pollo, pero cómo se debe manipular precisamente ese pollo para que más adelante no haga estragos. Precisamente ahí es donde hablamos de aplicaciones o de prácticas que desde la parte del equipo de desarrollo se pueden implementar, como es precisamente el modelado de amenazas, ¿cierto? Justo en fases de planeación, de diseño y todo el cuento. Luego hablamos de lo que es un desarrollo seguro, ese dominio técnico de donde voy a, digamos, a manipular los alimentos, ¿cierto? Que en el caso de nosotros, sería como, listo, yo ya estoy trabajando, yo ya estoy manipulando, o sea, yo ya estoy haciendo el código, pero entonces yo qué estoy haciendo para que mi desarrollo sea seguro. Y ahí es donde les pedimos a ese equipo de desarrollo que le paremos bolas a esas herramientas, a esos análisis, a esas inspecciones que tenemos durante nuestro proceso, que precisamente nos está dando una información precisamente previniendo y orientándonos a un desarrollo seguro. Y tenemos que ese equipo de desarrollo también debe trabajar lo que es un análisis de vulnerabilidades, ¿cierto? Digamos que tenemos precisamente una inspección de código estático, ¿cierto? Tenemos ahí nuestra máquina SAS, ese revisor de recetas. Esa máquina nos encuentra un fallo, entonces, ¿qué va a hacer el chef? ¿Cierto? El chef debe interpretar de manera rápida, debe ser capaz de interpretar rápidamente esos resultados para poder saber cómo va a actuar, ¿cierto? Para poder saber, no, esto es falso, esto no está pasando, pues yo ya lo estoy revisando y no es así, o si es necesario intervenir de alguna manera o hacer algún cambio rápido para poder mitigar o eliminar la aparición de vulnerabilidades posteriormente. Ahora el equipo de operaciones, ¿cierto? ¿En qué me trabaja el equipo de operaciones o dónde deben de estar sus habilidades para el tema de seguridad? Estamos hablando del tema de infraestructura segura. Ese mesero que es responsable de que el salón y la cocina, es decir, la infraestructura, estén a pruebas de intrusos, ¿cierto? Asegurarme de que cada mesa, que cada silla, que cada puerta dé el servicio al que se espera pero además de eso, esté en su máxima seguridad. Imagínense que nos llegue un comensal, llegue y se siente y esa mesa, pues no me fijé y la silla estaba en malas condiciones y para el suelo se fue el comensal. Eso no es adecuado, eso es un riesgo que debemos mitigar de manera adecuada precisamente en esa infraestructura. Porque cuando yo llegue con todos mis platos, los ponga bien bonitos en la mesa se derrumbe. Claramente mi infraestructura no estaba preparada para ello. Entonces ahí es donde están ellos precisamente trabajando. Pero además de eso existe un tema de monitoreo y alertas, ¿cierto? Está ese mesero que debe de ser el oído, el ojo del restaurante. Debe configurar sistemas para que nos alerten de manera inmediata si hay algún tema extraño, un flujo inusual, pues una puerta del almacén esté de manera inadecuada, se nos abrió, se nos metió alguien en el almacén o hasta en la misma cocina.
Ellos deben de estar ahí siempre con ese tema. Es clave la detección rápida ya en el mundo real. Entonces, para eso monitoreo y genero las respectivas alertas que me ayuden a mí a detectar ese comportamiento extraño. Y por último, la gestión de identidades y accesos, esa asignación de llaves, ¿cierto? ¿Quién puede entrar? ¿Quién no puede entrar? ¿Hasta dónde deben de, o debo de permitir que mis comensales ingresen? Pero también qué movimiento estoy viendo desde de los mismos integrantes del equipo. Yo debo de tener un control de acceso fundamental, ¿cierto? Para poder evitar precisamente fugas internas o que externos entren, ¿cierto? Y aunque no, el tema de seguridad no es solo para estas personitas, también existe el equipo de seguridad. Ese equipo de seguridad que en muchas organizaciones vemos ya sea en un rol o ya sea en un equipo. Así como DevOps no nació para hacer un rol, pero hoy vemos muchos ingenieros DevOps, coach DevOps, líderes DevOps, ¿cierto? Ellos surgieron precisamente para llevar a cabo el proceso y la transformación de una manera bien concentrada. Para eso también está el equipo de seguridad y para ellos esas habilidades precisamente de ellos es el conocimiento profundo de amenazas. Ellos deben ser expertos en ese crimen culinario, ¿cierto? Ellos deben conocer las últimas tácticas que la competencia, que los delincuentes cibernéticos nos quieran lanzar. Ellos están ahí para estar a la vanguardia, para estar con las noticias, para estar con las novedades, todo lo que nos ayude precisamente a actualizar los protocolos de defensa ante cualquier ataque. Pero estas personas también nos ayudan a tener principios de gobernanza simples y claros. Hemos hablado desde hace ya tiempo atrás de que es muy importante tener un gobierno, lineamientos y estándares que nos ayuden a decir, así vamos a trabajar y que todos los conozcamos. Para eso este rol es muy importante crear precisamente lo que podríamos decir esas reglas de sanidad, ¿cierto? Sencillas y nada burocráticas, porque es para todos. Todos las vamos a cumplir. Ese es quien me va a precisamente a diseñar esas políticas que sean fáciles de seguir, que tanto el equipo de la cocina como el equipo de meseros me ayude a llevarlas a cabo y que así se facilite y no se rentalice el servicio. Y por último, la asesoría y mentoría. Este inspector de sanidad debe pasar o debe pasar por los diferentes equipos que hemos mencionado para que precisamente transfiera conocimiento de seguridad para que podamos decir, esta vaina tiene responsabilidad compartida, yo te estoy dando el conocimiento porque aquí tú puedes dar tu aporte al proceso de desarrollo de software. Y es esa, precisamente ellos que al tener el conocimiento pueden precisamente asesorarnos y darnos la mentoría adecuada. Negro. Hola, perdón. Lo dejé pensando. Mantengo en eso. Me hago, me elevo por allá, sí o qué. Listo, muchachos, ¿cuáles deberían ser esas habilidades? Eso está sonando muy light, muy polite, por decirlo así, no sé ni siquiera qué significa eso. Pero hablemos, por ejemplo, del tema de la colaboración y la comunicación constante. Toda esta estrategia, todo esto que hemos estado conversando, ¿cierto? Es una sinfonía que puede existir en tres tipos de roles. Los equipos de arquitectura, los equipos de desarrollo de software, ¿cierto? El equipo de operaciones, el equipo de infraestructura y el equipo de seguridad, ¿cierto? Todos estos tres roles deben estar en esa comunicación constante, así sea que se madreen entre los tres, madreándose llegan a una solución, ¿sí o qué? Esto de tal manera de que ese producto que estamos sacando para nuestros clientes sea de las mejores condiciones, de la mejor calidad y que cumpla los parámetros de seguridad deseados, ¿cierto? ¿Esto cómo se puede traducir en un espacio general?
hey, espacios con el equipo de seguridad, hagamos unas revisiones periódicas, apoyémonos de herramientas como el método Seiba, temas como Gemini, etcétera, etcétera, para que hagamos revisiones constantes de todos los aspectos generales que hoy tenemos, ¿cierto? Revise el tema de revisiones pares, ¿cierto? Hey, es que los Juanes me están revisando el código, me encontraron ciertas vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Esto se hace, muchachos, es para que podamos generar una mejor calidad de nuestros productos, ¿cierto? Y que todo esto funcione en un lenguaje común para todos. ¿Listo? Hey, hablemos de la responsabilidad compartida. Hemos estado hablando mucho del tema de responsabilidad compartida durante toda la sesión. Incluso algunos de ustedes también conocen esos modelos de responsabilidad compartida que existen en los diferentes proveedores a nivel SaaS y cloud. ¿Listo? Pero digámoslo de alguna forma, el tema de seguridad no se compete solamente al equipo de seguridad. Si estos manes me dicen que esto está bien o está mal, yo me voy a hacer. Pilas, muchachos. Hey, esto es una responsabilidad de todos estos roles que les menciono y de toda la organización como tal. Y es responsabilidad de la organización como tal encontrar cuál debería ser la solución, ¿cierto? Lo traducimos a un tema de restaurante nuevamente. Hey, si el platillo se ensucia, se contamina, le cayó cualquier vaina, ¿cierto? El cocinero, en este caso el arquitecto desarrollador, revisa que todo esté bien, el mesero analiza si la mesa, los cubiertos, todo estén en las mejores condiciones y la persona o el supervisor, en este caso el de seguridad, ¿cierto? Se encarga de empezar a buscar cuál fue el origen general del error. ¿Listo? Como les decía durante toda la presentación, lo mencionaron David Espinal y Juan en la primera presentación y lo que hemos venido hablando de aquí por acá, muchachos, la mentalidad de mejora continua. Esto de alguna forma puede ser incluso la base para que todos estos engranajes empiecen a funcionar. ¿Listo? No es más que un ciclo de aprendizaje y de adaptación que de alguna forma estamos prestos a llevarlo siempre. Y la cultura shift-led. ¿Listo? Muchachos, si nosotros pensamos desde seguridad en el principio, esta vaina nos funciona chévere, como por ahí lo mencionaron en un comentario, creo que Gómez también lo mencionó. El mejor firewall que se puede tener es la revisión que nosotros mismos hagamos y digámoslo de alguna forma, la visión que vayamos a tener para empezar a construir nuestras soluciones. Eh, entonces, digámoslo de alguna forma, si empezamos a incluir este tema desde la compra, desde la selección de las librerías, el lenguaje, etcétera, etcétera, créanme muchachos que esto va a haber un momento en el que ya se nos convierta en la naturalidad del día a día y por consiguiente vamos a presentar una eficiencia, por consiguiente un ahorro económico y por consiguiente una cultura de mejoramiento continuo para nosotros en el día a día. Dale, Julie. Bueno, y por allá en algún momento con una hermosa IA construimos una vez una frase bastante interesante que les queremos compartir. DevSecOps no se trata solo de tecnología, se trata de personas trabajando juntas, ¿cierto? Pero tengamos presente algo, que no solo entregamos código, ¿cierto? Entregamos confianza. Si podemos construir sistemas seguros y funcionales, podemos construir un futuro tecnológico en el que todos podamos confiar. Muchachos, muchas gracias por el espacio, por escucharnos. Espero que haya sido un tema de bastante interés. Muchachos, muchísimas gracias a todos en serio por el espacio. Julie, Andrés, qué nota de espacio. Yo venía aquí súper encarretado escuchándolos y para mí me queda súper claro que la seguridad debe ir evolucionando a medida que estas herramientas de inteligencia artificial nos están haciendo la facilidad para construir software. O sea que mi mensaje aquí es, pilas equipo, hay que darle doble clic a la seguridad y para eso contamos con un equipo de expertos como Juliana y como Andrés que lo hacen de la manera posible, ¿cierto? Voy a dar un espacio a una preguntita que tenemos y ustedes me la pueden contestar. ¿Cuál consideran que es el principal desafío cultural o técnico que un desarrollador o ingeniero DevOps enfrenta hoy al
intentar integrar una herramienta de seguridad en su toolchain diario? ¿Y qué pequeño cambio recomiendan para empezar a superarlo mañana mismo? Bueno, el desafío cultural. Me gustaría decirles, el desafío cultural, además de la resistencia al cambio, también es, este no es mi problema, ¿cierto? Culturalmente los equipos ven como una carga adicional ese tema de atender cosas como las inspecciones de seguridad o lo que nos va apareciendo. Entonces es muy fácil llegar y escuchar ese temita de, bueno, esto no es mío, ayude, pasémoselo al de seguridad o que nos ayude al de seguridad. O cuando la vulnerabilidad aparece en infraestructura o operaciones también, este no es mi problema. Esa mentalidad es una de las más difíciles de abordar al nivel cultural. No sé si técnico, Negrito, tengas alguna experiencia o... Espérame que está haciendo como un poquito de bulla aquí en el fondo y no quiero que escuchen todo eso. Ah, bueno, entonces voy respondiendo yo. No, dale, dale Ah, una vez. A ver, muchachos, en cuestión al tema técnico, digámoslo que de alguna forma el desafío sigue siendo cultural, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Muchachos, el tema técnico no es más que experimentar, preguntar, acercarnos. Muchachos, no podemos pretender ser expertos en todo. El que diga, parce, yo soy experto en todo, no, no es experto en eso. ¿Sí o qué? Acerquémonos a los equipos, acerquémonos a las personas que ustedes hayan visto que tienen experiencia a nivel de este tipo de manejo de herramientas. Pero, como lo decía Juliana, y estoy totalmente de acuerdo con eso, el desafío más grande que podemos enfrentar es el tema cultural, ¿cierto? Y muchas veces, y lo voy a decir así, y me disculparán si lo digo muy brusquito, ¿cierto? Pero muchas veces es el miedo que nosotros mismos nos tenemos a enfrentarnos un reto. Vuelvo y les digo, como lo mencionaban al principio las presentaciones anteriores, no le tengamos miedo a la vaina, metas en sin mente como el que sea. Ya algunos sabrán cuál es mi frase ahí. Metas en sin mente, no le metan tanto temor al tema, que lo peor que puede pasar es que no funcione, pero ustedes aprendieron que esa vaina no les cumplió la necesidad que tenían y listo. Listo. Pero no le tengan miedo al cambio, no le tengan miedo a esta metodología, o no sé cómo llamarlo, esta metodología, esta estrategia, como lo quieran llamar, no le tengamos miedo, metámosle, ¿cierto? Metámosle sin mente que alguna cosa se saca. Listo. Ya. Hermosa reflexión para finalizar.